Wow, subía el cacho que se leía. Y todo el mundo, bueno, todo el mundo fascinado esa panadería, ¿vale? Todo el mundo llevaba los cachos con Fátima ahí. Claro, y era buena. Después yo me acuerdo que la panadería también, bueno, mi tío, la cosa se empezó a poner un poquito complicada. Y yo tenía ya como 16 años. Y la cosa seguía peluda. Más peluda. Y dura. La cosa peluda y dura. Y entonces me llevaron a trabajar a mí a la frutería de mi tío Vieira. Y era una frutería buena. Y yo era buena. Mira, y la frutería tenía bastante fruta, bastante tante así. Y mira, tenía, yo me acuerdo que tenía melones, que tenía patillas, que tenía toronjas. Y claro, y estaban esas toronjas, esos melones, esas patillas, mira, puledito, ¿vale? Redondito, bonito, ¿vale? Así, redondo. Eran unos melones grandes, los melones. Eran melones y la patilla era grande también, así, redondita la patilla, los melones. Claro, pero entonces todo lo tenía organizado así como uno estante arriba. Pero como yo tenía la columna mala, claro, porque yo cuando estaba más jovencita, yo me agachaba para dar los mamones. ¿Se acuerda que yo me agachaba para dar los mamones? Bueno, imagínate tú todo el día agachada dando mamones, mire, y pasando coleto, todo el día, mire, entonces claro que se me tenía que echar por de columna. Entonces, claro, yo estaba puesto los melones arriba. Pero mira, ese muchacho en la frutería era bien bueno, ¿vale? Los muchachos, bien bueno conmigo, mira. Y yo le pedía los favores a los muchachos, le decía, mira, agárrame los melones. Y ese muchacho así, sin chistar, venía y me agarraba los melones. Mira, yo le decía, agárrame la patilla. Y venía y me agarraba la patilla. Agárrame la toronja y me agarraba la toronja. Mira, ¿vale? Qué bueno era ese muchacho ahí, ¿vale? De la frutería. Claro, muy amable conmigo, ¿verdad? Mira, y era un melón así, redondo, grande. Claro, y me lo agarraban los melones. Y cuando estaban así caídos los melones, yo le decía, agárrame los melones y súbemelo. Y me agarraba los melones y me los subía. Claro, porque yo no podía. Mira, entonces después, bueno, la cosa siguió cambiando, y ya yo tenía como 18 años. Y la cosa como seguía, peluda. Y qué más dura. Y yo con la columna mala de tanto de mamones. Entonces, bueno, me pusieron a trabajar en la carnicería de otro tío mío. Y era una carnicería buena, grande. Y yo era buena. Mira, y era una producción grande esa carnicería. Mira, ahí era como la parrilla de hoy. Mira, ahí había chorizo, ahí había salchichón, ahí había morcilla. Mira, de todo había, ¿vale? Esa carnicería. Entonces mi tío, que era muy inteligente, claro, cuando vio que yo tenía la cosa peluda, mira cómo se lo agradezco yo a mi tío, ¿vale? Todos me ayudaron, ¿vale? Todo. Mira, y me pusieron a trabajar a mí en la carnicería. Y entonces la carnicería, que era grande, llegaba el camión cargado de productos. Mira, de carne, de salchichón, de morcilla. Y había como una cava grande a este lado, una cava grande. Mira, y esa carnicería estaba full de hombres. La única mujer era esta que está aquí. Esta que está aquí era la única mujer. Mire, y yo le daba órdenes a todo ese poco de hombres así. Esta mujer que está aquí. Y ese hombre sin chistar, cuando llegaba la producción, y la cava estaba de este lado, y yo le daba la orden a todo ello. Y yo le decía, méteme la morcilla, y me metía en la morcilla. Méteme el salchichón, y me metía en el salchichón. Méteme la salchicha, y me metía en la salchicha, ¿vale? Mira, así, sin chistar. Todos me obedecían a mí, ¿vale? Y el trozo de carne me lo metían también. Mira, ¿vale? Todos esos muchachos, qué bueno eran, ¿verdad? Qué bueno eran, ¿verdad? Esos muchachos conmigo, ¿vale? Cómo me ayudaron, ¿vale? Qué recuerdo tan bonito tengo yo, ¿vale? De verdad, que qué bien que me ayudaron todos, ¿vale? Bueno, Emilio era el muchacho que traía el camión cargado de carne y de producto toda la tarde. Y así fue que yo conocí a Emilio, metiéndome las carnes. Porque yo le daba la orden a Emilio. Y yo le decía, Emilio, méteme la morcilla. Y Emilio venía rapidito y me metía la morcilla. Emilio, méteme el salchichón. Y Emilio me metía el salchichón desesperado. Claro, porque me obedecía a mí. Mira, y todo el mundo de esa carnicería estaba como loco. Porque mi tío, mira, y yo era buena. Yo era buena. Y mi tío decía, mira, que nadie como Fátima para mover las carnes, ¿vale? Nadie como Fátima para mover la carne. Claro, porque yo me quedé mucho tiempo trabajando a carnicería. Y yo era buena. Mira, pero después,
bueno, pasó el tiempo y entonces yo decidí venirme para acá, para Hollywood. Y para estar aquí en Hollywood solo, mire, soy bien, arrepentimiento no sirve. Porque si te vas a arrepentir no puedes volverte. Ya te viniste para acá, ya te tienes que quedar aquí. Mira, entonces yo estaba buscando ese trabajo así porque como actriz, porque yo siento que yo tengo como madera, como tengo potencial para ser actriz aquí, porque la gente, yo paso por la calle y la gente se me queda viéndome. La gente me ve a mí. Mire, yo creo que la gente va a ver a Angelina Jolie y paso yo y la gente me va a ver a mí. Entonces por eso yo me vine para acá, para Hollywood, porque yo sentía que yo tenía potencial. Entonces yo me vine y el otro día, mire, que tengo que agradecer a Dios, ¿vale? El otro día me dice el agente mío, porque sabe que aquí en Hollywood tienen que tener agente, representante, agencia, manager, la agencia, el otro, en la página web en la que te mete el casting, actor, todo vaina tienen que tener aquí, para ganarte unos $100. Pero no importa, eso es así aquí, ya le dije que esto es arrepentimiento, no se puede. Entonces me llamó el agente a mí y me dice, Fátima, Steven Spielberg va a volver a ser E.T. No puede ser, vale. No puede ser que Steven Spielberg va a volver a ser E.T. No puede ser, Fátima, y te quieren a ti. Yo dije, nada. Dios mío, decía yo, Dios mío. Yo decía, Dios mío, no puede ser, vale. Steven Spielberg me quiere a mí para... Y yo dije, nada, yo voy a hacer memoria. ¿Cuáles son los personajes de E.T.? Mira, está el personaje de la niña, que era bellísima. Está el personaje de la mamá, que era bellísima. Y yo dije, nada. Steven Spielberg me va a dar la mamá. Y yo dije, no puede ser. Steven Spielberg me va a dar la mamá. Mira, y Steven Spielberg me va a dar la mamá del año. Claro, porque hacer E.T. otra vez tiene que ser la película del año. Y yo dije, mire, yo decía, no puede ser, estoy acabando de llegar aquí a Hollywood. Y Steven Spielberg me va a dar la mamá. Bueno, me voy para la oficina de Steven Spielberg, ¿vale? Mire, y cuando yo llego, ¿vale? Steven Spielberg me dice, Fátima, tú eres exactamente lo que estábamos buscando. Y yo dije, no puede ser, ¿vale? No puede ser. ¿Qué personaje me va a dar? ¿Me va a dar la mamá? Y me dice, no, Fátima. ¿Qué personaje me va a dar? El extraterrestre. Mire, vale, coño, su madre, vale. Mire, pero yo dije, bueno, vale, mire, estoy aquí en Hollywood y yo tengo que aguantar aquí. Entonces seguí la cosa y después me llamaron y me dijeron nada. Fátima, se repite la historia, vale. Fátima van a ser el fantasma de la ópera. Y yo dije, no puede ser. Y te quieren a ti, Fátima. Esta que está aquí. El fantasma de la ópera. Y yo dije, empecé a hacer memoria. Mire, ¿cuáles son los personajes del fantasma de la ópera? Mira, está Christine, que es la protagonista. Yo dije, nada, me van a dar a mí el personaje de Christine, la protagonista. Y me voy para la oficina del tipo. Y cuando llego me dice, Fátima, tú eres exactamente lo que estábamos buscando. Dios mío, no puede ser, ¿vale? No puede ser, Dios mío. Me van a dar el personaje de Christine. Y cuando llego le digo al tipo, mire, ¿y qué personaje me va a dar? ¿Me va a dar la protagonista? ¿Me va a dar Christine? No, Fátima. Entonces, ¿qué personaje me va a dar? El fantasma. Y yo dije, bueno, vale, pero está bien, como estoy en Hollywood, tengo que aceptarlo, ¿vale? El fantasma, ok, pero ¿cuántas veces sale el fantasma? ¿Cuántas escenas tiene? ¿Cuántas veces se ve? Ninguna, porque un fantasma no se ve. Uy, vale, yo dije, bueno, nada, tengo que aguantar, ¿vale? Después me llamaron para ser la Bella y la Bestia. Y yo dije, nada, aquí me van a dar la Bella, porque yo tengo potencial. Yo tengo potencial para ser la Bella. Fátima, tú eres lo que estamos buscando. Esta que está aquí. Y le dije que me va a dar la Bella, no la Bestia. Mira, entonces dije, mira, vale, es que estar aquí en Hollywood bien quintado, vale, y no puedo estar aquí, definitivamente. Pero ¿sabe qué? Me gustó haber estado aquí en Hollywood, porque definitivamente aquí en Hollywood hay gente bella como todos ustedes, ¿vale? Pero mira, y te voy a decir otra cosa. Yo tengo un problema, yo no era así tan bella como soy ahorita. Yo no era así tan bella ahorita. Yo cuando estaba chiquita era diferente, era bien feita yo. Mira, pero me vuelven a llamar de otra película y me dicen, Fátima, te hizo una participación especial en Godzilla. Porque
parece que el protagonista como que no la estaba haciendo con fuerza, con dramatismo. Y es una participación especial. Va a ser con un gentío, mucha gente. Y tú tienes que transmitirle el dramatismo. Bueno, mire, yo agarré y digo, ¿cuál es la escena? Bueno, Fátima, mira, te vamos a poner a ti con toda la gente aquí así abajo de ti. Toda la gente aquí abajo de ti. Y tú tienes que asustar a la gente. Y yo dije, nada, yo me voy a poner de verdad, histriónicamente, lo que yo sé hacer. Mire, y era impresionante la verdad que yo transmitía, ¿vale? Mire, y yo hacía, de pronto yo dije, voy a hacer la escena. ¡Acción! Y yo hice que, ¡uah! Mire, la gente salía despavorida corriendo, ¿vale? Mire, eso era impresionante la verdad de la escena. Y yo hacía, ¡buah! Mire, y todo el mundo salía corriendo, ¿vale? Mira, bueno, me quedé yo con la escena. Me quedé yo con la escena, porque todo el mundo salía. Era una verdad que le transmitían a la escena cuando la gente salía corriendo. Sobre todo lo que tenía aquí abajo en mí. Mire, yo hacía, ¡buah! Así todo el mundo salía corriendo, ¿vale? Impresionante. Pero mira, yo no era tan bonita así. Cuando yo nací, mira, yo era tan fea que yo parecía como un pollito. Bueno, como un cuervo. Como un cuervo. Y cuando yo nací, en lugar de meterme a mí en la clínica, en una incubadora, me metieron en un microondas. Y cuando mi papá llegó a la clínica, mi papá preguntó, ¿y eso para qué es? ¿Para que termine de crecer? No, para que se termine de cocinar. Mira, y además, mi pobre padre cuando llegó a verme en la clínica, la enfermera me tenía tapada con la sábana. Y mi padre cuando hizo así, para ver a la niña, la enfermera me mostró así y le dijeron, ¡bienvenido a ¡Qué locura! Mire, yo era tan fea cuando estaba chiquita, ¿vale? Que yo tenía un amiguito imaginario que no quería jugar conmigo. Yo le jalaba bola al pobre amiguito imaginario para que jugara conmigo y nada, ¿vale? ¡Ney! Mire, pobrecita, y yo me iba para la playa después cuando estaba más grande, veía a la gente así que jugaba con los boomerangs y la gente tiraba el boomerang y se devolvía, tiraba el boomerang y se devolvía. Y yo empecé a jugar con el boomerang, yo tiré el boomerang no se devolvió. Uy, vale, eso es quintado, ¿viste? Pero bueno, después Emilio siempre se metía conmigo. Y un día Emilio me dijo, mira, Fátima, que tú eres muy fea, y se me decía de todo. Yo le dije, mira, Emilio, ¿sabes cómo es la cosa? Él decía que leía muchos libros, que yo era medio bruta. Y que leía muchos libros, pero un momento me molesté con él de verdad. Y le dije, mira, Emilio, tú sabes cómo es la cosa, que tú habrás leído muchos libros, pero con esta enciclopedia no hay quien pueda. Gracias, señores, gracias. Muchas gracias por haberme oído aquí. Mucho obrigado. Mire, aquí tengo un juguetico para ustedes. Vamos a ver qué juguetico trajo darle. Vamos a ver qué tengo por aquí. Perro, dale quieto. Esto me parece un poco sospechoso. Esto es como una cadenita, ¿como para qué? Bueno, mire, será como para que encadene al marido suyo. Toma, esto. Poner la llave. Esto es para ti, para que lo encadene. Vamos a ver qué más tengo aquí. ¿Qué más me trae? Mira, no me trajiste globito, dale. No me trajiste un globito de eso. Vamos a ver si me trajeron un globito. Ay, mira, me trajeron unos globitos que sirven como condón. No. Oye, pero tienen que ser extra large. Tú tienes pinta de querer extra large, toma. ¿Tú quieres